a pedir que allí donde está sentado pueda cerrar sus ojos por un momento y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo en el que puedo compartirle a mis hermanos tu palabra. Te pido que me uses como herramienta en tus manos y que ministres a cada uno de los corazones que están presentes en este lugar en esta tarde. Que seas tú moviéndote entre nosotros con libertad, Señor, respondiendo nuestras preguntas y hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a utilizar un pasaje que está en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, que es muy conocido, pero he estado meditando en esta palabra durante toda esta semana y quería compartirles algunas de las cosas que Dios ha ido poniendo en mi corazón. Dice, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 15 del capítulo 3 de Eclesiastés. Y voy a tratar de leerlo pausadamente para que lo podamos gustar. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Estas son palabras del rey Salomón. Sabemos que el rey Salomón fue el hombre que con humildad le pidió sabiduría a Dios y Dios dijo que como él le había pedido sabiduría le iba a dar una doble porción de sabiduría, además lo iba a hacer rico y reconocido y famoso. Y es sorprendente cuando leemos Eclesiastés porque nos damos cuenta que a pesar de todo eso, él era un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra, un hombre que era muy objetivo en su percepción de lo que era la vida y la cotidianidad, y que era no solamente objetivo, a veces era hasta un poco, negativo o un poco hiperrealista con respecto a sus concepciones. Pero hay cosas importantísimas que están contenidas en este pasaje, porque lo que él quiso darles a entender a sus contemporáneos y a nosotros también, es que la verdad es que somos seres humanos y Dios, que es eterno, nos puso en este planeta y nos sometió a un plano temporal. En primer lugar, es importante, él quería transmitir eso. Nuestra humanidad está basada en el hecho de que vivimos en un planeta que está regido por los días, por las horas, por los segundos, por los años, por los meses. Y este tiempo que él nos otorgó aquí, lo otorgó por una razón, y la razón, la única y suficiente razón, era que nosotros pudiésemos ser capaces bajo nuestra propia voluntad de descubrir que tenemos un propósito y de descubrir que nuestro Creador
siempre va a intentar acercarse a nosotros y tener una relación personal con nosotros. No una relación que nos limite, sino una relación que nos amplifique, sobre todo cuando podamos entender que en nuestra experiencia humana vamos a experimentar los dos extremos, ¿de acuerdo? Y por eso es que él dice, por ejemplo, que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Entonces, como somos seres humanos, no podemos pretender que todo lo que nos pase siempre sea en el extremo de lo que nosotros deseamos. Por el simple hecho de que somos seres humanos y de que estamos en este planeta, vamos a tener que experimentar los dos extremos, el contraste que hay entre esos dos extremos, y eso es lo que nos hace personas. Amén. Pero lo interesante es que él no solo se limita a decir esto, sino que él dice que nuestro deber ante estas cosas, ante esta realidad, aparte de reconocerla, es poder entender que cada momento con sus buenos y sus malos matices lo tenemos que aprovechar, porque tienen un propósito en nuestra vida que no solo alcanza el tiempo presente, sino que se extiende a la eternidad. Él dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, que este tiempo tan agridulce o claroscuro que nos corresponde vivir en el planeta Tierra tiene como función prepararnos para una vida eterna en la que las cosas que ahorita experimentamos puedan pasar a un segundo plano y donde verdaderamente empecemos a disfrutar la vida. Ahora, ¿por qué es importante aprender a disfrutar la vida en el presente? Porque si no, nunca podremos llegar a la eternidad. Amén. ¿En qué está basada la seguridad o la paz del cristiano? En el hecho de saber de que Dios, quien nos creó a nosotros en particular, que se mueve en un plano, como les dije antes, que no es temporal, sino que es eterno, no empieza nada hasta que no lo termina. ¿De acuerdo? Usted existe porque Dios ya lo terminó. Este planeta existe porque en la eternidad Dios ya lo hizo. Entonces, todo lo que usted experimenta en su día a día, ya Dios lo conoce. Ya Dios había dispuesto que cada cosa fuese así. ¿Cuál es el detallazo? ¿Qué es lo importante? Cómo usted administre el tiempo y cómo usted pueda asumir cada cosa que le pasa de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su expectativa acerca de la vida. Mucha gente se vive la vida quejándose y no entiende que las circunstancias buenas y las circunstancias malas tienen un único objetivo: sacar lo peor de usted para que usted voluntariamente lo deseche y sacar lo mejor de usted para que usted se pueda parecer cada día más a Dios. Amén. Pero lo cierto es que he estado meditando en este pasaje porque todas las personas tenemos aquella cuestión de siempre pensar en el cuándo, ¿sí o no? Por ejemplo, siempre estamos preguntándonos eso: ¿y cuándo lograré esto? ¿Y cuándo se me dará lo otro? ¿Y cuándo será qué? ¿O hasta cuándo? ¿Le pasa o no le pasa? ¿Sí o no? Entonces, vivimos atormentados por el cuándo, porque queremos que las cosas sean inmediatas. Tanto las gratificaciones como las soluciones queremos que sean siempre inmediatas. Y la realidad es que si no son inmediatas no es porque Dios no desea que sean más inmediatas, sino porque nosotros no las asumimos de la manera correcta y no las superamos de la manera correcta. ¿De acuerdo? Hay personas que pasan por un duelo. Es inevitable pasar por un duelo. ¿De acuerdo? Pero el tiempo que dura el duelo no depende de Dios, depende de la persona. Hay personas que pasan por pruebas muy difíciles y enfermedades. ¿Y quién determina el comienzo y el final de eso? Solo Dios lo sabe. Pero cómo la persona asume sus circunstancias va a determinar cómo la persona vive su vida. ¿Es o no es? ¿Por qué les hablo de estas cosas? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que las cosas que nosotros queremos que ocurran, las cosas que nosotros esperamos que ocurran, van a ocurrir en el tiempo de Dios. Y hablamos del tiempo de Dios o del kairos de Dios, como muchas veces lo llaman, sin tener ni la mínima idea de lo que eso implica. Les acabo de decir que, ¿qué concepto puede tener Dios acerca del tiempo si Él no se mueve en el espacio temporal? La Biblia nos enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, lo que a usted le puede parecer una espera prolongada,
A Dios no le parece ninguna prolongación de ninguna espera, sino parte del proceso que usted necesita experimentar para seguir avanzando, creciendo y madurando. Entonces, ¿por qué le digo estas cosas? Porque tienes que llegar en tu crecimiento espiritual a un punto de madurez en donde digas, ok, no es que no es el tiempo de Dios para que esto o aquello ocurra, es que yo no estoy teniendo la actitud correcta para que las cosas en la voluntad de Dios ocurran. Y aquí estoy introduciendo un concepto nuevo, que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta acerca de nuestras vidas? La Biblia lo declara así, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué vivimos la vida con tanto pesimismo? ¿Por qué si creemos que tenemos un Dios bueno, que aparte de ser bueno es el dueño de todo el universo, el que controla todas las circunstancias que nos ocurren, por qué llegamos a ser tan pesimistas acerca de las cosas que nos ocurren o de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando? ¿Saben por qué somos pesimistas? Porque nos falta fe. Y ahí introduzco un nuevo concepto a esto, la fe. Entonces, el tiempo de Dios, el tiempo para las cosas que nosotros anhelamos que nos ocurran, está sujeto a dos cosas. En primer lugar, a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? En segundo lugar, a nuestra fe. ¿Por qué le digo esto? Porque en mi propia vida he tenido que experimentar que muchas de las cosas que yo he esperado en el Señor se han tardado mucho por culpa mía y no porque no haya sido el tiempo de Dios. Quizá usted ahorita está esperando algo, yo no sé cómo se llama ese algo. Déjeme decirle algo con mucha humildad. Hasta el momento en que usted no crea que Dios es capaz de hacer eso por usted, nada va a pasar. ¿Cómo se da cuenta de que Dios quiere algo bueno para usted y que usted tiene eso en su corazón y que usted sabe que eso que está en su corazón no contradice a la voluntad de Dios? ¿Ok? Porque hay cosas que nosotros anhelamos que sabemos que no contradicen a la voluntad de Dios, pero ¿por qué no se nos dan? ¿Por qué no ocurren? ¿Por qué no terminan de ocurrir? Porque en primer lugar nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para que las cosas ocurran. Si usted ha leído la Biblia con detenimiento, por ejemplo, los evangelios, ¿verdad? Que es con lo que primero tenemos contacto, nos damos cuenta que ningún milagro ocurre sin que haya una actuación activa de dos partes, del que obra el milagro y del que lo recibe. Jesús llega y obra. ¿De qué manera? Agarra al ciego y le hace barro y le echa barro en los ojos. Jesús le pudo haber dicho, ve. ¿Y hubiese ocurrido o no hubiese ocurrido? Hubiese ocurrido porque él tenía el poder y la autoridad para hacerlo, pero Jesús ahí de alguna forma demostrándonos o modelándonos la actitud correcta. ¿Y qué le dice al ciego? Anda a lavarte en el estanque, el último que quedaba allá. Porque había entre comillas, un precio que pagar, algo, una acción que el que necesitaba el milagro tenía que hacer. ¿Qué representaba el hecho de que ese ciego que tenía los ojos embarrados pudiese recibir su milagro? El hecho de que él caminara hasta allá era un acto de fe, porque no iba a ser fácil para él. ¿Entiendes? Entonces, por un lado, está la voluntad humana que dice, yo quiero ser sano, o yo quiero lograr esto, o yo quiero tener lo otro. Y por otro lado está la fe de poder ser lo suficientemente sensible de hacer aquello que Dios te pone a hacer o te motiva a hacer en un momento determinado. Yo, por ejemplo, en uno de los aspectos que yo experimenté esto, fue cuando yo anhelaba tener una casa, mi casa. Y no porque la casa es algo muy importante, sino porque es un anhelo que había en mi corazón. Entonces, yo se los voy a decir como testimonio para que de repente usted se pueda identificar conmigo. Yo siempre decía, yo quiero una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa. Y yo salía a trabajar todos los días. Pero en el fondo yo no estaba haciendo nada para tener una casa. ¿Por qué le digo esto? Porque yo, en primer lugar, no estaba orando para que el Señor me diera una casa. Y la fe siempre empieza por ese paso. La fe empieza por ponerse delante de Dios y decirle a Dios, mira, yo anhelo tener una casa, o yo anhelo esto, o yo quiero aquello. Pero si ni siquiera das el paso de orar, tú en el fondo no crees que Dios es capaz de ayudarte con eso. Ahora, suponte que
cuando yo fui consciente de que mi deseo no tenía ningún tipo de fe, porque no lo estaba pidiendo en oración, yo dije, ya va, Juan, o sea, el problema no es que tú no seas capaz, obviamente hay muchas de las cosas que tú anhelas que ocurran, tú no eres capaz de lograrlas por ti solo. ¿De acuerdo? Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra impotencia ante la vida, ante las cosas que nos superan, acudimos a Dios, ¿sí o no? Yo creo que la mayoría de nosotros está aquí por eso, porque nos damos cuenta de los limitados que somos. Entonces, cuando yo entendí que ya no era simplemente un deseo, sino que se me convirtió en una necesidad por ciertas circunstancias que estaban ocurriendo en mi vida, yo dije, wow, tengo que orar. Y empecé a orar. Pero, ¿qué contenía mi oración? Sinceridad. Yo le decía, mira, Dios, yo necesito esto y yo sé que con lo que yo tengo y lo que yo soy capaz de producir, eso está muy lejos, pero yo creo en un Dios de la Biblia que Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo manejo todas las circunstancias de la vida, yo quiero lo bueno para mis hijos, y le decía a Dios todas esas cosas que yo sabía que la Biblia decía. Entonces yo con honestidad le decía, yo no sé cómo usted va a hacer, Diosito, no sé. Ni creo que usted esté obligado a bendecirme porque yo se lo estoy pidiendo, pero yo creo en que usted honra a los que le honran, y yo toda mi vida he intentado honrarle, y yo sé que para usted no hay nada imposible, y yo sé que hay un tiempo para cada cosa, pero yo creo que llegó el momento de que yo vaya haciendo algo y usted vaya haciendo algo. Con humildad te lo dije, porque estaba desesperado, porque ya no tenía más opciones. ¿Y qué pasó? Que Dios, como siempre hace las cosas así, lloré, oré, me desesperé, lloré y seguí orando, y me imaginaba, porque uno es tan así, que me imaginaba, ¿y cómo lo habrá? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Y será que Dios va a hacer aquello? ¿Y será que Dios va a hacer lo otro? Y nada de lo que me imaginé pasó, en realidad. Pero en el interín, como yo no sabía qué Dios iba a hacer, yo dije, ok, entonces ¿cómo yo voy a tener una casa? ¿O cómo tú vas a tener salud? ¿O cómo tú vas a hacer lo que tú quieras hacer si tú no estás haciendo nada? Tienes que hacer algo para que, ¿por qué? Porque la sobrenaturalidad de Dios sigue a tu acción. ¿De acuerdo? Tú quieres una casa, entonces ¿qué era lo mínimo o el primer paso que yo debía hacer? Ver casas, buscar una casa. ¿Es o no es? Te estoy poniendo un simple ejemplo. Si tú tienes una enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Ir para el médico. Porque Dios honra tu acción. Tu paso de fe empieza por hacer algo, aunque ese algo no. O sea, la gente dice, a muchos evangélicos, y la gente no entiende eso, muchos predicadores dicen, compra sin dinero. Eso es mentira, tú no vas a comprar sin dinero, pero ¿a qué se refieren? A que des un paso de fe de que aunque no tengas el dinero, vas como que si lo fueras a hacer. ¿Me sigues, no? No es que con eso tú le estás poniendo una pistola a Dios y le dices, mira, ya estoy viendo casa, tú me tienes que proveer. No, así no funciona. Pero Dios dice, este está arando la tierra. Si este está arando la tierra es porque va a sembrar algo ahí y yo puedo mandar la lluvia. Me sigue esta idea, ¿no? Tú dices, yo no tengo semilla, pero tengo esta tierra y yo voy a empezar a la tierra. Entonces, ¿qué hacía? Yo empecé a reunir, yo dije, algún día, y tenía años reuniendo para eso, y no tocaba esos reales. A veces tenía mucha tentación, porque tenía una necesidad, decían, voy a agarrar esos reales, y algo me decía, no los toques. Falta muchísimo para poder siquiera completar, pero no los toque. Y no los toque, y no los toque, y no los toque. Y ¿saben lo difícil que es ahorrar en este país? Uf. Para resumirle el cuento, Dios lo hizo. No como yo lo creía, no como yo lo esperaba, pero que no se tardó mucho. Aquí, este es el punto al donde yo quiero llevarle. No se tardó mucho cuando las cosas se conjugaron. ¿De acuerdo? Cuando yo dije estoy desesperado, cuando yo oré, cuando yo supe que lo que tenía no era suficiente, pero tenía que ir a ver una casa. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios es tan tremendo, y lo digo como un testimonio de honra a mis padres. Yo me vine hace 20 años a la isla, y cuando yo me gradué y me vine a la isla, mi papá me manifestó pues que él había hecho todo lo que él podía hacer por mí, porque él me había dado estudios y me había ayudado a tener una profesión, y que era mi momento de experimentar la vida. Y yo soy una persona que a veces se toma las cosas literal. Entonces yo dije, ok, yo no le voy a pedir ayuda a mi papá. Yo le voy a demostrar a mi papá que lo que él hizo, o honrarlo demostrándole que lo que él hizo por mí fue un buen esfuerzo, y que yo voy a ser capaz de también llevar mi vida adelante. En ese interín, obviamente, he pasado necesidad, pero Dios siempre me ha sostenido, ¿no?
Y saben que después de 20 años aquí, mi papá me dijo, hijo, ¿y tú piensas seguir viviendo arrimado? Yo le dije, ajá, ¿y con qué rabo se sienta la cucaracha? Porque de repente mi papá pensará que yo soy un tipo multimillonario, ¿no? Sí, los padres a veces tienen algunos pensamientos un poco locos acerca de los hijos, ¿sí o no? Siempre por encima y nunca por debajo. No hay padre que, bueno, así hay unos poquitos padres que dicen, mi hijo no sirve para nada, es un fracasado, pero los padres buenos siempre tienen aquellas ideas de que sus hijos son mejores de lo que verdaderamente son. Entonces, yo le dije a mi papá, mira, yo he estado reuniendo durante muchos años, pero lo que yo tengo no alcanza tampoco. Él me dijo, ¿y quién está diciendo? Yo no te estoy diciendo, o sea, yo no te estoy preguntando si lo que tú tienes te alcanza o no. ¿Tú has ido a ver casa? Yo le digo, no, papá. ¿Ustedes han escuchado cuando la gente dice que si tú no escuchas a Dios, hasta las piedras hablarán? Para mí eso fue como le pasó a Balaam, que la burra le dijo, papá, ya no es. O sea, para mí fue, ya va, o sea, es mi papá el que me lo está diciendo. Y lo más bárbaro no es eso, que si mi papá me está hablando de esas cosas y mi papá no tenía trabajo, está en una situación económica dificilísima, y yo decía, bueno, o sea, señor, está bien, fue mi papá me viene a decir eso, si él me fuera a dar real, yo voy ahorita mismo. Ese fue mi primer pensamiento, pero no me lo tomé así como que si fuese, ¿sabes?, una cosa de mi papá, sino que dije, Dios, esto tengo yo que escucharlo porque aquí está pasando algo. Bueno, les resumo mucho el cuento porque la idea no es predicarle acerca de lo que me pasó a mí, sino del tiempo, y es que mi papá tenía un plan, mi papá sí me quería ayudar, y Dios permitió que todo se diera y mi papá me pudo completar contra todas mis expectativas, y lo que yo había guardado me alcanzó para completar, para pagar, o sea, cosas que solo Dios hace, que no hubiesen estado dentro de mi alcance y que fueron una lección tremenda para mi vida, porque tú no puedes condicionar a Dios, tú no le vas a decir a Dios cómo Él te va a bendecir o a quién Él va a usar para bendecirte. Lo que tú tienes que ser cuidadoso es que provenga de donde provenga tu bendición, siempre sea honesta. Mi papá es un hombre que trabajó toda su vida y que en el momento en que yo más lo necesitaba se dejó usar por Dios. ¿Me entiende? Porque es que Dios, nada se escapa del alcance de Dios. Y yo lo honro por eso, porque yo digo, wow, qué estructura me quebró Dios de esas mismas palabras que salieron de su boca, porque yo no fue que por orgullo dije, sino que bueno, yo respeto mucho a mi papá. Él me dijo, hasta aquí te ayudo y hasta aquí te ayudo, pues. O sea, entonces, ¿por qué le digo estas cosas? Porque de repente usted piensa, wow, pero es que lo que yo quiero, yo ya estoy cansado. Bueno, mira, te voy a decir algo, cuando tú oras, Dios siempre te va a responder de una de tres formas. Te puede decir que sí, las cosas se te dan en un tiempo breve. Te puede decir que no y se te cierran las cosas y te das cuenta de que eso que deseas no está bien, no te corresponde, no es para ti, no sirve. Y te puede decir espera, y cuando te dice espera es que en tu corazón hay una esperanza y tú no puedes dejar de orar hasta que esa esperanza se consume, pero no haciendo planes de adelantado, sino dejándole un margen de acción a Dios. ¿De acuerdo? Pero Él siempre te dice sí, no o espera. Entonces, si no te dijo que no, pero tampoco te ha dicho que sí, sigue orando. No desmayes, porque si tu fe no alcanza para eso, ¿cómo va Dios a obrar a tu favor? ¿Me sigue? El problema no es Dios, Dios está dispuesto, el problema es el nivel de tu fe, la calidad de tu fe, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que no se valoran si no se obtienen por fe. Entiende esto, ¿de acuerdo? Las cosas que vienen como producto de la fe tú le das más valor, porque tú reconoces de por vida que por mucho que te hayas esforzado, eso no lo hubieses alcanzado nunca. Y no se trata de tener siempre ideas de grandeza, sino de tener un claro concepto de uno mismo y de lo que uno necesita y de lo que uno se merece. Amén. Porque yo no puedo decirle a Dios, mira Dios, yo lo que quiero es un avión, porque es que yo quiero saltar de una moto por un avión. Así no funciona. Hay gente que cree que ve las cosas y dice, eso es para mí, aquello es para mí, lo otro es para mí. ¿Por qué Dios está obligado a darte lo que tú quieras así como así? No se trata de lo que tú quieras, porque de repente Dios te da lo que tú quieres y te echas a perder. Yo he conocido a personas, se los digo con honestidad, que Dios le ha sanado del cáncer y esa persona más nunca se acuerda de Dios. Yo tendría miedo, porque ¿qué dice aquí Salomón? Que el objetivo de Dios es que le temamos.
¿Lo dice o no lo dice? Yo lo leí en el pasaje. Ese es su objetivo, que nosotros le temamos. Y tener temor de Dios es entender que para que nada se escapa de su mano. El hecho de que Dios haya respondido mi oración me da temor, porque sé que Dios tiene el poder no solo para escucharme, sino para responder mis oraciones. Y eso significa que por muy insignificante que yo crea que soy en medio de un mundo tan amplio, Dios me escucha personalmente y me responde personalmente. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas? Porque hemos estado pasando por procesos muy difíciles y queremos que las cosas ocurran y ya. Queremos que las cosas... No, nada va a ocurrir si la voluntad del ser humano no se manifiesta, y si la fe no se manifiesta, mucho menos. Pero ¿saben qué? Aparte del hecho de que las oraciones Dios las responde sí o no, o espera, está el hecho, ¿verdad?, de que tú tienes que entender que hay otro aspecto que es la voluntad de Dios. Cuando algo, la voluntad, a mí una vez me enseñaron esto y a mí nunca se me va a olvidar. Todas las cosas que tú quieras hacer, o todas las cosas que tú anheles y no se te hayan dado, o todas las cosas que tú esperes en el Señor o aspires en el Señor, tienen que estar ancladas a su voluntad. Entonces, imagínate que Dios funciona como una locomotora. Un tren, cada vagón del tren no tiene un motor individual. ¿Qué ala todos los vagones del tren? La locomotora, ¿de acuerdo? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que le imprime el poder al tren para moverse? A la locomotora. Entonces, imagínese usted por un momento que la voluntad de Dios es como una locomotora. Las cosas que usted quiere en el Señor, tiene que acudir a la locomotora con fe y anclar eso que usted, actuar anclando eso que usted anhela a esa locomotora que se llama voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted si algo es o no es voluntad de Dios? Usted ancla actuando. Usted ancla, como hice yo, ahorrando, aunque a mí me pareciera que eso era imposible, pero yo traté de anclar mi deseo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tú anclas, empiezas a orar y empiezas a dar pasos en acción y pueden pasar tres cosas. Puede pasar que lo que tú anclaste a la voluntad de Dios avanza. ¿Qué te responde eso? Que sí, que por ahí va la cosa, que sí es voluntad de Dios. Puede que aquello que tú ancles a la voluntad de Dios no avance ni un centímetro, es más, retroceda. Ante el mínimo retroceso, date cuenta que eso no es voluntad de Dios. Escúchame de nuevo, ante el mínimo retroceso, es decir, ¿qué es un retroceso? Tú vas y le pones eso al Señor y ocurre algo que en vez de hacerte avanzar, no solo te frena, sino que te empuja un poquito para atrás. Ya tú te tienes que dar cuenta que no puedes seguir empeñándote en eso porque no es la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú anclas algo a la voluntad de Dios y parece que arranca y de repente se para, es porque todavía no es el tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el proceso? Mantenerte ahí anclado a la voluntad de Dios. Amén. Porque va a pasar eso. Hay momentos en que tú crees que las cosas avanzan y después se frenan de golpe. Pero es un paso a la vez. Un paso a la vez. Tú te tienes que dar cuenta que verdaderamente es algo que tú sabes que te va a beneficiar, que va de acuerdo a lo que Dios ha enseñado para tu vida y tienes que actuar. Y eso es para tu vida personal y para todo lo demás. En tu aspecto laboral, en tu aspecto familiar, en la fe, en lo que aspiras a hacer para el Señor, pero no te puedes apurar. Salomón dice, hay que aprender a disfrutar de las cosas que tenemos y que hacemos en su justa medida. ¿De acuerdo? Entonces no puedes estar siempre maldiciendo tus circunstancias. Qué fastidio que yo estoy así. Si tú vives así, olvídate, eso te va a matar la poquita fe que te queda, te va a quitar el ánimo de continuar. Cada día que tú abres esos ojos es un milagro de Dios y cada día hay algo por lo cual darle gracias a Dios y cada día hay motivos para esforzarse. Entonces, tú dices, ¿cuándo? Dios sabe, pero depende muchas veces de tu disposición el que eso ocurra antes o después. Amén. Por eso te lo digo así, yo no sé si tú estás pensando, pero sentí que era muy necesario, o sea, porque he estado pensando en esto mucho en estos días, sentí que es muy necesario que que les hable, pues, o que le comparta esto de mi percepción en lo personal, porque yo sé que eso es algo con lo que estamos luchando todo el tiempo, mientras más esperamos, más desesperamos, mientras más hacemos, más queremos hacer, mientras más tenemos, más queremos tener, y parece que nunca se sacia esto. Y no nos estamos deteniendo
a disfrutar aquello que Dios nos ha dado. Tienes una familia, tienes unos hijos sanos, gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Que tus hijos no son, mire, a mí me da mucha risa y ya quiero terminar. ¿Qué hora es? Perdón, que no. ¿Ya es hora de terminar? ¿Cuánto falta? Ok, 10 minutos me quedan. Como papás, ¿quiénes tienen chamos aquí? Uno quiere que sus chamos representen el esfuerzo que uno hace por ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno quiere que si uno paga algo se lo disfruten o lo usen o tal, que si uno los lleva a un sitio que lo hagan bien y uno vive todo el tiempo con esa broma. Si ella supiera todo lo que a mí me cuesta y uno, ¿sabe? Uno va pensando en esto. Déjeme decirle una cosa, hasta que esos chamos no lleguen a la madurez no van a valorar pues nada de eso. Porque ¿acaso no le pasó a usted que después de usted se dio cuenta de las cosas que sus papás hacían por usted? Entonces, en primer lugar, tienes expectativas altísimas que tus hijos no van a cumplir en este momento, sino que cuando tengan sus hijos se van a dar cuenta y esa va a ser tu bendición. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, oye, no te hagas la expectativa de que tienes hijos perfectos. Los hijos perfectos no existen. Tú no tienes que criar hijos perfectos, tú tienes que criar personas que entiendan que Dios es real y que tú quieres ser un buen reflejo de Dios, más nada. Yo siempre con Diego me doy a conocer, o sea, él me conoce como yo soy. Yo no intento ni ser un ogro, ni ser un tipo perfecto, ni estar detrás de él. Cuando él hace atletismo, yo quiero que él gane. Y en un momento me tuve que dar cuenta que yo quiero que él gane, pero él quiere ganar más de lo que yo quiero que él gane. ¿De acuerdo? Entonces cuando hace algo malo y yo me pongo bravo, ¿qué estoy haciendo? Frustrándolo. Va a llegar un momento en que va a decir, ya no quiero seguir haciendo eso. Entonces tuve que reconocer que Dios no es así. Que Dios como papá no te va dando de patada. Si eres bruto, otra vez lo hiciste mal, porque llegaste con flojera, porque estás deprimido hoy. Imagínate que Dios te tratara así. ¿Qué? ¿No tienes ganas de pararte? Pana, yo di mi vida por ti. Imagínate que Jesús te hablara en esos términos. O sea, ¿qué te pasa? Yo me calé que me clavaran en la cruz y tú no quieres salir a trabajar hoy. Imagínate que Jesús te hablara así por un momento. Pero ¿te ha hablado alguna vez así? Entonces, ¿por qué carrizo tú a veces cuando estás amotinado le dices, tú si eres bruto, tú si eres flojo, tú no valoras lo que yo hago, tú no sé qué? Pasa. Entonces después quiere que tus chamos vengan para acá y se gocen y levanten la mano. Tus chamos te van a decir, no papá, tú no eres ningún reflejo de Dios, yo no quiero ir para allá, tú eres loco. Tú vas para allá a hacer paro, pero tú no eres lo que dices ser. Pasa muchísimo, muchísimo. Pero ¿cuántos no desean que sus hijos experimenten esto que están deseando? No, yo deseo que Diego lo experimente, pero no porque yo lo traigo para acá, sino porque él tenga el genuino deseo de estar aquí. Y ni siquiera de estar aquí, de experimentar lo que yo y usted puede experimentar cuando estamos aquí como familia, reunidos en el nombre de Jesús. Pero eso no se enseña, eso se experimenta. Eso tú no lo puedes inculcar, eso se le revela al corazón. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Es ser el ejemplo viviendo esto de verdad. No más o menos, de verdad. Volviendo a lo que les estaba diciendo, que ha sido un testimonio de fe tremendo para Diego, para mi hijo, que es un niño, que él todos los días, cuando él bajaba conmigo, cuando yo iba a orar, yo me llevaba a la perrita y me lo llevaba a él para el parque. Él ahorita tiene 12 años y ya no quiere ir para el parque, ya quiere hacer otras cosas, ¿no? Pero él me escuchaba orar y él oraba todas las noches, Señor, acuérdate, danos una casa y un carro, danos una casa y un carro. El día que entramos en nuestra casa, él dijo, ay, ya no voy a orar más por esto, papá, ya esto está listo. Y ahorita me dice, no, yo le voy a pedir una moto a Dios porque no me gusta el carro. Si eres sinvergüenza, yo no te voy a dar una moto hasta que no seas un viejo. Pero ¿por qué le digo estas cosas? Porque Dios es un buen papá. Porque la palabra nos enseña que, oye, no podemos pretender que todo el tiempo sea todo bueno. O sea, nuestra humanidad es humanidad porque tenemos que experimentar todos los aspectos. Cuando estamos mal, experimentamos el consuelo de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo ha experimentado en sus tiempos malos?
Pero cuando estamos bien nos alegramos porque el Señor nos hace sentir gozo, nos hace sentir paz y agradecido. Y cuando pasamos los tiempos difíciles y vemos atrás y decimos, Dios es real, Dios es bueno, Dios nos sostuvo a pesar de toda circunstancia, y eso hace crecer tu fe, y Dios no nos va a fallar si en el futuro tenemos que arraigarnos ahí porque no tenemos ninguna otra opción. Pero no pretendas que Dios haga las cosas y tú te sientas a rascarte el ombligo. No va a pasar. Tienes que tener fe y tienes que obrar en tu voluntad y saber que el tiempo de Dios también está sujeto a esas dos cosas, a tu fe y a tu voluntad. 3 cosas que quiero que recuerdes de este mensaje, que son muy importantes. La primera, que debemos reconocer que todo lo que Dios dispuso para nuestras vidas llegará en un tiempo determinado. Todo. Dios no se va a saltar la tarea, Dios no deja las cosas inconclusas. Nosotros somos los que procrastinamos y dejamos las cosas inconclusas. Dios termina todo lo que empieza. Por eso Él nos prometió que Él nos iba a perfeccionar y nos iba a hacer como su Hijo amado Jesús. Qué tarea más difícil, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. En segundo lugar, nuestros anhelos, cuando forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas, ocurrirán. Pero si somos pasivos, tardarán muchísimo, muchísimo. No podemos ser pasivos en nuestra fe. Amén. Tampoco podemos, hago una aclaratoria aquí, tampoco hay atajos para lograr aquellas cosas que Dios tiene para tu vida. Porque tratando de tomar atajos, muchas personas han echado a perder su propósito. ¿De acuerdo? No es que tú dices, oye, pero entonces Dios me va a dar, los malandros lo hacen, ¿sabes? Dios me va a ayudar para que no me maten en el atraco. ¿Sí o no? Sí, sí, vale. Los malandros se encomiendan a Dios cuando van a cometer una barbaridad también. Entonces tú no puedes pretender, o sea, que Dios te va a bendecir en esas circunstancias. Y si las cosas te están saliendo bien haciéndolas así, no es Dios el que te está ayudando. Es otro, ¿no? Así que mosca. Y lo último es que para que las cosas ocurran debemos activar nuestra fe y nuestra voluntad, orando y actuando a la expectativa de que la voluntad de Dios propicie aquello que nosotros estamos esperando. Amén. Entonces no se quede 10 años más quejándose. No, Señor, vale, no, es que el que no tiene un hijo, no, es que tú no me das un hijo. No, si tú no tienes relaciones sexuales nunca vas a tener un hijo. Si tú no tienes una familia bien constituida, sí, es que hay mujeres que dicen, yo no puedo quedar embarazada. Si esa mujer no tiene intimidad con su esposo, nunca va a quedar embarazada. ¿Es o no es? Si usted no sale a trabajar, va a tener comida en su nevera. A menos que vaya a pedir. Y pedir es otro trabajo más. Porque los que piden están al sol ahí todo el día en el semáforo. Entonces, ¿me está siguiendo? Dios no te va a bendecir. Dios no va a hacer lo imposible si tú no haces tu parte. Amén. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Te doy gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, porque tu palabra está completa, es viva, es eficaz y nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Así que ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por las cosas que tú haces a nuestro favor, por cómo nos corriges, por cómo guías nuestros pasos, por cómo nos enseñas, Señor. Te pido que nuestra fe y nuestra voluntad esté unida a tu propósito y a tu tiempo para que las cosas que tanto anhelamos puedan ocurrir, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, te damos gracias, te damos la honra y la gloria y te pedimos que todas estas cosas que hemos recibido en este día no solo las guardemos en nuestro corazón, sino que seamos capaces y valientes para ponerlas por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.